Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible. Muy pero muy buenos días a todos. Qué linda mañana hoy. Hoy es una de esas mañanas donde decimos, está bueno esto de la cuarentena, ¿no? Y estaba para que, seguro muchos deben estar en la cama, ¿o no? Qué bueno Mirando, para quedarse en casa. Recibiendo de Jesús, pero tapadito. Tapaditos. Qué linda mañana para eso, para estar en casa, y qué bueno arrancar con esa adoración tremenda. Igual Dios yo de estoy lo convencido imposible. que el día que abramos, llueva, truene, Va a estar explotado. vas a estar ahí o no. Sí, Ponenos ok sí. si es así, aunque Sí. llueva, aunque se venga el mundo abajo, ahí vamos a estar todos para buscar la presencia de Dios. Ese día hasta Nemo va a ir a la reunión. Creo que sí. Todos, vamos todos ese día. Así que bueno, impresionante, qué lindo arrancar la mañana con una adoración como esta que compartíamos, Dios de lo imposible. Y hoy vamos a estar hablando de eso precisamente, ¿sí? Que tenemos un Dios de imposibles, así que al final vamos a volver a compartirte esta adoración. ¿Para qué? Para que te quedes orando, buscando de Dios al final y entregándole todos tus imposibles. Dale. Compartimos algunos anuncios que tenemos. Yo. De mi habitación a la bañera, del sillón a la nevera, hablo con Dios para que me revele la manera. Yo me quedo en casa, pero mi letra se va para afuera. Y aquí les va esta bomba de fabricación casera. Ándale, avísale a la banda que llegó el que no se ablanda, resistiendo el sistema y su propaganda. La esclavitud cultural a mí no me comanda. Yo soy Forever Kingdom, no Forever Wakanda. Pateando más que con Fupanda, sin sacar un pie desde mi guarida y sentirán que los golpeé. Que sin tirar un puño los noqueé. Con un pañuelo azul. Muy bien, ¿me dejas? La dejo. Gracias, Vengo gracias. un ratito. Te extraño, te voy a extrañar. ¿Sí? Ya te estoy extrañando y aún no te fuiste. Amén, qué lindo. Bueno, vamos a compartir la palabra del día de hoy. La verdad es una palabra que a mí me tiene muy motivado, me encantó. Y el título que nos convoca, que elegí compartirte este título, es No hay peor sordo, puntos suspensivos, y así ponele lo que falta de este refrán que es muy conocido. Yo sé que todos lo conocen, yo sé que todos saben de qué se trata este refrán que dice no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿sí? Y a medida que vayamos charlando en esta mañana, que me encanta esto de poder estar conversando, ¿sí? Yo siento que no es una exposición, es como una charla que tenemos donde conversamos como amigos, vos del otro lado, nosotros desde acá. Y a medida que vayamos charlando en esta mañana, vas a ir descubriendo por qué elegí este título para esta mañana, pero en realidad vamos a estar hablando de la fe. Y yo descubrí que es imposible vivir sin fe. No se puede vivir sin fe. Vos sabés que está comprobado que podemos estar 40 días sin comer, podemos estar incluso hasta una semana, 7 días sin tomar agua, 5 minutos sin respirar, pero no podemos estar ni un solo segundo sin fe. Ni un solo segundo sin esperanza. La persona que no tiene fe, que no tiene esperanza, aunque esté respirando, literalmente está muerta interiormente, está muerta emocional, espiritualmente. No podemos vivir sin fe. Si no tenemos fe, si no tenemos esperanza, no tenemos un por qué levantarnos cada día, no tenemos un por qué comenzar cada día. Y la fe para el creyente es indispensable, no podemos vivir sin fe. Y todos tienen fe, aún hasta los ateos tienen fe. El tema es en qué estoy poniendo mi fe. ¿Dónde estoy poniendo mi fe? ¿En quién estoy poniendo mi fe? Ese es el secreto, porque yo puedo tener fe en mí, como lo he dicho muchas veces, ¿no? Puedo tener fe en mis talentos, en mis condiciones, en mis cualidades, puedo tener fe en otra persona, tener fe en alguien, ¿sí? Puedo tener fe en mis recursos, puedo tener fe en lo material, puedo tener fe en una institución, puedo tener fe en una entidad, pero yo quiero que sepas algo, tarde o temprano vamos a ser decepcionados cuando nuestras fe están puestas en algo o en alguien. El único que nunca te va a decepcionar es Jesús.
El único que nunca te va a decepcionar y te va a fallar es Dios. La palabra dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo siempre. Nunca te va a fallar, nunca te va a decepcionar. Y es en Él en quien debemos de poner nuestra fe. ¿Cuántos hemos dicho alguna vez, cómo hago para tener fe? A mí me pasó muchas veces personas decirme, pastor, quiero tener más fe, necesito tener más fe. Mira, hay una palabra que es muy clara, muy simple, muy sencilla y que va directa y nos da la respuesta a esta pregunta de cómo hacemos para tener más fe. Y está en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice allí la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Escuchaste? ¿Querés tener más fe? Es muy simple. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que debemos de oír, escuchar la palabra de Dios. Esa es la clave y ese es el secreto si yo quiero tener más fe. Por eso el título del día de hoy es, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo debo de tener mis oídos abiertos a escuchar lo que la palabra de Dios me quiere decir. Y ahí es donde entra en juego lo que quizás muchos de nosotros hemos vivido. Yo durante mucho tiempo viví a mi forma, a mi manera, así como a mí me parecía. Hasta que entendí que no era el camino, no sabía cómo hacer. Y descubrí que acá está el manual con las respuestas a todo lo que yo necesito en todas las áreas de mi vida. El escuchar la palabra, el leer, el entender lo que Dios me quiere decir. Acá están las respuestas absolutamente de todo. Me traje esta que es bien grande, precisamente como haciéndole un breve homenaje a quien mencionaba hace un ratito, a nuestro baterista, porque él es de Biblia grande. Sí, le quiero mandar un mensaje, un besito a Hugo Duarte, nuestro baterista. Los que no lo conocen ya lo van a conocer cuando abramos la iglesia. Cuando lo veas sentado en la bata tocando, vas a ver que él entra con su Biblia grandota, una Thompson. Yo ya no le digo más Thompson, le digo la Huguitem, es la Biblia Huguitem. Acá están todas las respuestas, absolutamente todas y cada una de las respuestas que necesitamos. Y la Biblia misma nos dice que el secreto ¿cuál es? Oír la palabra, ¿sí? No seamos sordos espirituales. La clave es oír lo que la Biblia nos dice. ¿Cuántas veces somos necios, no? Porque aún ya nos acercamos a Dios, conocemos la palabra, pero seguimos haciendo lo que a nosotros nos parece. La sordera espiritual nos vuelve necios. No seas necio. Decir a que tenés saturado si estás con alguien. No seas necio. No seas cabeza dura. Escucha lo que dice la palabra y llévalo a tu vida. Ese es el secreto. Y ahí es donde yo quiero hacer un paréntesis en esta mañana. Paréntesis. Decírtelo a vos mismo. Paréntesis. Quiero hacer un paréntesis. Quiero mirar hacia adentro, hacer un paréntesis y escuchar bien en esta mañana lo que Dios tiene para decirme. Mirá, yo digo que hay dos oídos. Uno es el oído natural, ¿sí? Por eso, ¿cómo oímos la palabra? ¿De qué manera oímos la palabra? En esta mañana la vamos a estar oyendo en este mensaje que estamos compartiendo. La podemos oír en un mensaje que escuchamos por YouTube. La podemos oír cuando comiencen las reuniones yendo a la iglesia. Hoy la podemos oír incluso a través de una aplicación. La aplicación de la Biblia en el celu te la recita también. O sea, hay veces que no tenés ni que leerla. Si querés, te recita la Biblia, ¿sí? Y uno ahí pone la opción de poder escucharla y te recita los pasajes bíblicos, ¿no? Y está bueno también contar con esa opción. ¿Cómo escucho también, cómo oigo la palabra? También cuando la leo, cuando yo la estoy leyendo, ahí la estoy escuchando mientras que la estoy leyendo. Y esa es la manera que entra por mis oídos naturales. Pero ¿cuál es el secreto? Abrir nuestros oídos espirituales. Y este es el paréntesis que quiero hacer. Si no abrís tus oídos espirituales y entendés y escuchás lo que Dios tiene para decirte puntualmente a vos y lo llevás a la práctica, la historia no va a cambiar. ¿Sabes cuándo empieza a cambiar la historia de nuestras vidas? Cuando hacemos práctico lo que Dios quiere decirnos a nosotros de manera puntual y específica. Y a mí me pasó muchísimas veces que con un mismo pasaje, en un momento de mi vida, Dios me habló de una manera, y con el mismo pasaje, al tiempo, en otro momento y en otra situación de mi vida, Dios me habló de otra, con la misma palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Que la palabra dice dos cosas distintas? No, es entender espiritualmente lo que Dios quiere decirme y hablarme a mí puntualmente. La palabra fe o la palabra creer es usada casi 500 veces
en el Nuevo Testamento. ¡Wow! ¿Escuchaste? La palabra fe y la palabra creer es usada casi 500 veces en el Nuevo Testamento. Por algo Dios será tan insistente, ¿no?, en hablarnos de la fe y en el hablarnos del creer. Algo evidentemente nos quiere decir. Ahora, ¿por qué es tan importante la fe? Mira, yo quiero compartirte 3 cositas en esta mañana de por qué es tan importante la fe. Lo primero, la fe determina lo que Dios puede hacer en mi vida. ¿Escuchaste? La fe lo que hace es determinar, es el límite de lo que Dios puede hacer en mi vida. Es decir, que no depende de Dios lo que Dios puede hacer en mí, sino que depende de ¿quién? De mí. Es así de simple. Dios no puede hacer más de lo que mi fe esté dispuesto a creer. ¿Escuchaste? Dios no puede hacer más. Por eso me encanta este verso de Mateo 9:29 que dice, de acuerdo a tu fe sea hecho. Es decir, que de acuerdo a la fe que yo tenga, es lo que Dios va a estar haciendo. Yo te lo doy vuelta, te lo digo como te lo decía hace un ratito. Dios no puede hacer más de lo que mi fe esté dispuesta a creer. Es así de simple. Dios va a hacer hasta donde yo crea, ¿sí? Y como se darán cuenta, el límite está en la fe. Y mira, en mis años de ministerio, yo me he dado cuenta de algo, yo descubrí algo, que todo lo que creí, lo alcancé. ¿Me escuchaste? Todo lo que creí, lo alcancé. Y como te digo eso, también te digo que todo lo que no alcancé, no lo alcancé por 2 motivos. Una, porque quizás no me interesa, no está en mi orden de cosas para alcanzar, por lo tanto no lo estoy buscando, no estoy pretendiendo que Dios haga algo en eso. O quizás hay otras cosas que no las alcancé porque aún no creo que Dios las pueda hacer en mí. ¿Pero cómo? Pastor, ¿usted no tiene fe para creer que Dios las pueda hacer? No, hay algo que entendí con el tiempo y que es parte de la madurez y del crecimiento espiritual. Que hay cosas que quizás todavía no las alcancé porque Dios nos va preparando en el camino y en el proceso para que podamos alcanzarlas. Y hay cosas que hace un tiempo atrás Dios me estaba preparando para alcanzarlas y hoy veo que a partir de que yo seguí creyendo, seguí esperando en Dios, hoy ya son una realidad. Y hay otras que todavía no, porque estoy en el proceso. Tenés que vivir esos procesos, no bajes los brazos, seguís creyendo, porque si estás en el proceso, vas por buen camino. Dios va a estar obrando y va a estar permitiendo que puedas alcanzar aquello que soñás. Todo lo que Dios es y Dios hace, se limita a mi fe. ¿Me escuchaste? Esto es muy loco. Ese Dios todopoderoso, ese Dios inmenso, infinito, imposible de contener, ¿sí? Ese Dios tan grande, todo lo que es y todo lo que hace está limitado por mi fe. Es decir, que depende de mí lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? ¿Porque Dios no tiene la capacidad de hacerlo? No, porque Dios no puede hacer aquello que yo no me atreva a creer y a poner en sus manos diciéndole, vos Dios lo vas a estar haciendo. Volvemos a lo que hablábamos la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan cuando decíamos que la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Cristo en nosotros, decíamos las dimensiones de Cristo en nosotros, no dependen de Él, sino que dependen de nosotros? ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad depende de mí el lugar que yo le dé a Él en mi vida para que Él pueda entrar. Él es inmenso, pero no va a entrar si yo no le doy lugar. Y cuanto más tenga de Cristo en mí, más fe voy a tener para creer lo que Dios puede hacer. Yo siento que es como si Dios nos dijera, ustedes eligen cuántas bendiciones quieren tener. Ustedes eligen cuántas oraciones quieren que sean contestadas. Ustedes eligen cuánto puedo llegar a hacer en sus vidas. Eso es lo que Dios nos dice. Dios nos desafía a creer. Todo lo que nosotros creamos que Él puede hacer, Él lo va a estar haciendo. Por eso en la Biblia hay más de 7.000 promesas. Más de 7.000 promesas. Y la fe es la llave para poder abrir cada una de esas promesas. Para poder alcanzar cada una de esas promesas. Muchas veces le decimos a Dios, Dios, bendecime, bendecime, bendecime. Y Dios nos quiere bendecir, pero no somos específicos. Dios nos dice, hay 7.000 promesas. Decime cuál querés, tomá una, declarala. Tomá una, decime, y yo voy a estar haciendo. Tenemos que ser específicos, debemos de ser específicos. Mira, para los solos y solas, yo quiero desafiarte, pedí específico. Poné lo que vos quieras. Ponele los músculos que quieras, dibujalo, dibujala, como más te guste, sé específico, Dios lo va a estar haciendo. Yo recuerdo, mira, con mis hijos hemos sido tan específicos cuando orábamos por ellos, con Lore,
en el momento, ¿sí?, del embarazo, pidiéndole a Dios cómo queríamos que sea, no solamente físicamente, sino también su temperamento. Hoy hay veces que tengo ganas de agarrarlos del cuello y Dios me dice, vos me pediste este temperamento, así que arreglátela, vos me pediste que sea así, ¿no? Pero tenemos que ser específicos y Dios va a estar obrando a partir de eso. Mi fe le pone medida a Dios, mi fe le pone medida a Dios. Dice Marcos 9:23, todo es posible para aquel que cree. ¿Escuchaste? No algunas cosas, todo es posible para aquel que cree. Debemos de soñar. Los sueños puestos en las manos de Dios se transforman en realidad. ¿Y sabes qué? Los sueños son fe. Cuando yo empiezo a soñar, estoy teniendo fe. Le estoy diciendo a Dios, yo creo que vos podés hacer algo con esto que estoy soñando. Se me viene a la mente y viajé y esta semana lo estuve viendo justo y estuve mirando, no sé cuántos recuerdan, Atrévase a soñar, con Berugo Carámbula, 1987 comenzó, ¿sí? Ahí me tomaron un traguito de café que compartimos en esta mañana. 1987, Atrévase a soñar, mirá los años que pasaron. Ese programa duró 4 años, fue un boom en la televisión y tenía una característica. Las amas de casa podían participar de ese programa, tenías que ser ama de casa y allí iban las amas de casa. En la década del 80 el ama de casa, ¿sí? Hoy quizás no tenemos la misma imagen o la misma idea de ama de casa porque hoy la mujer trabaja, sale, va, viene. En esa época el ama de casa era la mayor cantidad de mujeres eran amas de casa y precisamente cumplían o vivían de esa forma, de esa manera, ¿no? Y una ama de casa de un barrio iba a participar de este programa y llegaba vestida así, como ama de casa, así como estaba diariamente en su hogar, en su casa. Y al final del programa la hacían entrar de esa manera por una puerta y salía por otra que había un arco iris. Y ahí salía totalmente transformada. Esta mujer que había venido vestida como todos los días estaba en su casa, ahora era una reina y así la recibía Berugo Carámbula, ¿sí? Maquillada, peinada, llena de joyas, con un vestido nuevo. Y él la miraba y le decía, porque los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad. ¡Wow! Impresionante. Yo pensaba que lo mismo quiere hacer Dios con nosotros. Lo mismo quiere hacer Dios con vos, quiere hacer Dios conmigo. Atrévete a soñar. Los sueños, sueños son, y en las manos de Dios se hacen realidad. Por eso hablamos siempre con Lore, les decimos, ponete metas. ¿Estás teniendo metas? Yo te digo algo, si no tenés metas, si no tenés un hacia dónde ir, no vas a tener nada por qué alcanzar. Si no pones metas, sueños en las manos de Dios, no vas a llegar a ningún lado, porque no te estás proponiendo ir hacia ningún lado. ¿Sabes qué? Las metas son fe. Cuando yo me pongo una meta, estoy teniendo un acto de fe, le estoy diciendo a Dios, yo creo que esto lo puedo alcanzar, yo creo que esto lo puedo lograr. Mira, se me viene a la mente el testimonio de Norma. Yo me acuerdo hace unos años atrás, ella siendo jubilada, se propuso una meta muy loca, imposible humanamente de alcanzar, siendo jubilada, viajar a Europa, quería conocer Europa, ¿sí? Y así se lo propuso, y empezó a ahorrar dinero, y por un tiempito trabajó, tomó un trabajo por un tiempo, y ahorraba todo ese dinero, y ahorraba parte de la jubilación, y terminó viajando a Europa. Pero a mí lo que más me sorprendió fue que cuando vino, dijo, yo quiero volver a ir, porque hay otros lugares que quiero conocer. Y escuchá, no trabajó más. Con la jubilación empezó a ahorrar, y ahorrar, y ahorrar, y a los 2 años se hizo otro viaje a Europa donde estuvo más de casi 30 días recorriendo el resto de Europa que no había conocido en el viaje anterior. Eso es tener metas, eso es tener sueños, es proponerse algo y decirle, Señor, lo pongo en tus manos y espero que vos lo estés haciendo. La pregunta es, ¿tenés metas? ¿Estás soñando? Porque esa es la clave para poder alcanzar nuevos estadios, nuevos niveles en todas las áreas de tu vida. ¿Tenés metas? Si no tenés metas es el momento de empezar a escribir. Empezá a escribir. ¿Qué es lo que querés de tu vida personal, profesional, económica, del servicio a Dios, espiritual? Empezá a escribirlas. Volcalas a un papel, ponelas ahí y empezá a orar y a pedir por ellas. Lo segundo que en esta mañana quiero que te puedas llevar es que la fe resuelve problemas imposibles.
La fe resuelve problemas imposibles. No hay imposibles para Dios. La fe los resuelve. Cuando hay un imposible, ponelo en manos de Dios, que Él lo va a estar resolviendo. Dice Mateo 17:20, si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Fe como un grano de mostaza, nos dice la palabra. Hay otra palabra que está en Lucas 17:6, que dice que si tuviéramos fe tan solo como una pequeña semilla de mostaza, dice la palabra que Dios puso en nosotros como mínimo la fe de una pequeña semilla de mostaza en nosotros, que es suficiente para decirle a un monte que se corra hacia el mar y que lo voy a poder hacer. Yo no sé cuál es tu monte en esta mañana, pero decir a Dios que vos crees que Él puede estar sacando ese monte delante de tu vida, sacando ese problema, esa situación, esa circunstancia adversa. Mirá, estas semillas traje de mostaza las he llevado muchas veces a la ILE, para aquellos que nunca las vieron, se las quiero mostrar. Miren lo que es la semilla de mostaza, tan pequeña, tan chiquitita. ¿No? Ahí se alcanza a ver, creo que sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Miren lo que es, tan pequeña, tan chiquitita. Y la palabra nos dice que si tuviéramos fe como esta semilla, es suficiente para que Dios pueda estar obrando de manera sobrenatural y lo imposible va a ser posible. Vos sabés que esta semilla es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando empieza a crecer el arbusto de la mostaza, llega a ser el arbusto más grande dentro de su especie, llega a medir casi 2 metros de altura. Dios te está desafiando en esta mañana. Dios puso una medida de fe. Empezá a desarrollarla, empezá a creer, empezá a decirle a Dios que crees lo que Él puede hacer y Dios va a estar obrando sobre tu vida. Yo siento que hay algunos de ustedes que hoy están viviendo situaciones imposibles. Hoy me viene, en un ratito vamos a estar orando por tu imposible. Vamos a estar clamando por tu imposible. Empezá a prepararte, a pensar en ese imposible que vamos a estar orando por Él. Si pones una pequeña fe en nuestro gran Dios, obtendrás grandes resultados. La pequeña fe, no importa el tamaño de tu fe, aunque sea pequeña, el secreto es en manos de quién la estás poniendo. La vas a estar poniendo en el Dios de los imposibles, como declarábamos en la adoración de hace un rato. Es el Dios de los imposibles, la estás poniendo en nuestro gran Dios y Él va a estar obrando. Mira, me encantó esta visión que tuvo un pastor. Él tuvo una visión donde pudo ver que caían cajas del cielo y él se acercaba a ver cómo eran esas cajas y vio que tenían nombre y apellido cada una de esas cajas, y vio que una de esas cajas tenía el nombre y apellido de él. Y en ese momento se acercó a la caja, en esta visión que él tenía, y escuchó tan claro la voz de Dios que le decía: son todas las bendiciones que están guardadas y que nadie reclama. Ahí dentro están tus bendiciones. Y él entendió que ahí Dios le estaba hablando, que las bendiciones están guardadas en el cielo, las promesas están guardadas ahí, y que Dios las puede desatar solamente cuando hay alguien que las reclama, que las pide, que ora por cada una de ellas. Se me venía a la mente, ¿vieron esas películas que nos muestran a los aviones cuando hay un grupo de personas aisladas, ¿sí? Que están en un lugar aislado, quizás por un conflicto bélico, quizás por una pandemia, ¿sí? Quizás por una situación natural, una catástrofe natural, y los aviones vienen a arrojarles alimentos, ¿no? Y tiran esas cajas con un paracaídas, y la gente va desesperada corriendo hacia ellos para agarrar ese alimento que está llegando del cielo, ¿no? Dios me hablaba con esto, lo mismo pasa con nosotros. Están guardadas en el cielo, en cofres, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. La fe abre los cofres de Dios. Todo es posible para aquel que cree. Hay cofres amontonados en el cielo. Empecé a clamar, a pedir por ellos. Se me venía a la mente cuando, ¿recuerdan hace un tiempo atrás? Digo, qué cosas locas que vimos los argentinos. ¿Se acuerdan que era la fiebre de comprar en China? AliExpress. Todo el mundo compraba por AliExpress, ¿sí? Compraban en China cualquier cosa. Compramos tenedores, carteras, tapados de piel, cosas que quizás nunca íbamos a usar, pero se había puesto de moda comprar por AliExpress. Y el correo no entregaba más a domicilio porque estaba excedido y había que ir a buscar las cosas. Yo no recuerdo qué cosa habíamos comprado, no me acuerdo, Lore, qué era lo que habíamos comprado por AliExpress, y fui a... Almohadones habíamos comprado. Qué necesidad, ¿no? Pedir almohadones a China. Habíamos comprado almohadones. Y fui al correo a retirar. Una cola.
Y cuando entré al correo me sorprendí, la cantidad de paquetes y paquetes y paquetes que había ahí amontonados, esperando ser retirados. Y Dios me hablaba con esto, en el cielo pasa lo mismo, están esos cofres ahí esperando que alguien los reclame, empezar a reclamar las promesas de Dios para tu vida. Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria que venció al mundo, nuestra fe. ¿Te acordás que la semana pasada hablábamos y decíamos que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo? Es mayor el espíritu que está en mí que el que está en el mundo. Cuando nosotros hacemos crecer la presencia de Dios en nosotros, cuando le damos a Él cada vez más lugar en nosotros, mayor es mi fe. Y cuando yo tengo más fe, mayor posibilidad hay que yo pueda vencer aquello que viene a levantarse, al espíritu de incertidumbre, de temor, de incredulidad que viene a levantarse, la fe que hay en mí, el poder de Dios que va a haber en mí. Cuando yo le dé lugar a Él dentro mío, es el que se va a levantar para vencer y para derrotar, y la victoria está en nosotros. Mira, pensaba en Moisés, ¿no? Porque ¿sabes qué? Hay momentos donde Dios te desafía a actuar. Hay que actuar y nada más. Simplemente hay que actuar. Hay que ponerle acción a las cosas, ¿sí? Y vos sabés que pensaba lo que pasó con Moisés. Cuando Moisés, ¿sí?, sale de Egipto con todo el pueblo de Israel que escapan de esa esclavitud durante tantos años, ¿sí? El faraón los deja salir, los deja ir, y ellos se van, comienzan a irse. Pero en un momento el faraón se arrepiente y manda al ejército a perseguirlo. El ejército más importante, el ejército más poderoso que había en ese momento en el mundo entero. Ese ejército es el que empieza a perseguir al pueblo de Israel. Y llegan al Mar Rojo y se encuentran con el Mar Rojo delante y el ejército detrás. El Mar Rojo delante de sus ojos y el ejército detrás. ¿Y ahora qué hacemos? Moisés empieza a clamar y Dios en ese momento le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿No te dije que marches? ¿Por qué clamas a mí? ¿No te dije que avances? ¿No te dije que hagas? ¿No te dije que vayas? Ya está, simplemente tenés que hacer. Y yo siento que en esta mañana Dios te está desafiando a eso. Moisés puso el pie en el Mar Rojo, los sacerdotes pusieron el pie en el Mar Rojo se abrió y Moisés y todo el pueblo de Israel pudo cruzar hacia el otro lado. Y cuando el ejército egipcio avanzó y estaba en medio del Mar Rojo, las aguas se cerraron y se tragaron a todo el ejército que se había levantado en contra del pueblo de Israel. Yo quiero que sepas que si te animás a marchar en esta mañana, si te animás a actuar, si te animás a hacer práctica la fe y a decirle, Dios, me muevo por lo que creo y no por lo que estoy viendo, se va a levantar la mano poderosa de Dios, se va a tragar los problemas, se va a tragar las circunstancias que quieran levantarse y Dios te va a abrir caminos en medio del desierto. Escuché un testimonio tremendo de un pastor en Venezuela, que él fue a orar por alguien, ¿sí?, que estaba realmente desahuciado por la ciencia, una persona que estaba internada, tenía un tumor cancerígeno, lo habían desahuciado por completo, y él fue a orar por esta persona, pero no la encontró, la habían cambiado de lugar y no pudo encontrarla, y al personal que lo atendió allí de enfermería, le dejó el libro, Espera siempre un milagro, le dejó ese libro, el libro de nuestro pastor Osvaldo, que es un libro de testimonios, es un libro de milagros, es un libro donde cuenta el poder y el obrar de Dios sobre distintas personas con distintos testimonios, ¿sí? Y le dejó el libro y se lo dieron a este hombre cuando este hombre volvió a la habitación donde estaba internado. Pero lo que se sorprendió a este pastor, que a la semana se comunicó con la familia y aún pudo hablar con él, no podían creer. Este hombre le dijo, mira, no sé qué fue lo que pasó, pero yo empecé a leer el libro, empecé a leer las historias de testimonios donde Dios había obrado de manera sobrenatural y empecé a creer que Dios lo podía hacer en mí. Algo pasó en mí, el tumor desapareció, totalmente sano, completamente sano para la gloria de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿el poder estaba en el libro? ¿El poder estaba en este pastor? No, el poder estuvo en creer, en la fe de este hombre que se animó a creer que Dios podía obrar de manera sobrenatural sobre su vida. Por eso hoy quiero que te puedas llevar este regalo. Tenemos un regalo para todos. ¿A cuánto le gustan los regalos? Tenemos un regalo para todos. Ahí abajo está el link
Los chicos están escribiendo el link ahí en el Face para que puedas llevarte de manera digital el libro Espera siempre un milagro. Ya es tuyo, simplemente entra en el link y te lo llevas para que puedas tenerlo, para que puedas leerlo y ser desafiado por Dios de que Dios puede obrar milagros sobre tu vida en todas las áreas de tu vida. Marcos 9:23 dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, mira el mismo pasaje que está en Mateo, ahora te lo leo en Marcos, si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Yo quiero detenerme por un momento, y Lore me va a acompañar, a que podamos orar por imposibles, para después terminar con el punto 3, pero que podamos hacer un paréntesis en esta mañana y orar por los imposibles. Si vos tenés un imposible ahí donde estás, empezá a ponerlo en las manos de Dios, porque queremos clamar y orar por ese imposible. ¿Oramos? Amén, oramos. ¿Sabés qué? Sentía que las palabras de descrédito que muchas veces escuchamos hacia nosotros o hacia las circunstancias nos hacen dejar de confiar, ¿no? Entonces, en esta mañana creo que es una mañana para volverme a la fe y para empezar a creer y a confiar que ese Dios que todo lo puede está de mi lado y está conmigo. Yo siento que hay personas que están viviendo imposibles, ¿sí? Son imposibles, que humanamente no puedes hacer más nada. Es el momento de ponerlos en la mano de Dios. Vamos a ver. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos al único que puede darnos todas las respuestas que estamos necesitando, Señor. Solo en vos encontramos, papá, la paz de saber que no hay nada imposible. Señor, que no importa el gigante que está delante de nosotros, no importa las circunstancias, la situación. Y no se trata, como hablábamos semanas atrás, de ser positivos. Se trata de pararnos en la verdad de tu palabra que dice que para Dios no hay nada imposible. En esta mañana yo declaro sobre tu vida que viene fe para comenzar a actuar, fe para comenzar a avanzar. Comenzar ya no a declarar el problema, sino a declarar la salida que Dios está abriendo en esta mañana a través de esta palabra, a través de la fe sobre tu vida. Señor, yo te clamo por los imposibles, Señor, diagnósticos, ahí donde estamos, Señor, en los hospitales, en donde se abrieron las puertas para que tu presencia entre. Clamo, Señor, por el Garrahan, Señor, que ahí Vale nos decía que tu presencia está en ese lugar. Yo te pido por todos los papás que están viviendo un imposible con sus hijos. Ahora, en esta hora tu mano de poder llegue, Señor, a cada sala de terapia, Señor, a cada lugar de neonatología, Dios mío, y pongas tu mano poderosa, Señor. Reviertas los diagnósticos, Señor. Reviertas los problemas en sangre de los chicos. Reviertas, Señor, los tumores, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido milagros en los hospitales, Dios. Milagros sobre los que están sufriendo, Señor. Padre, declaramos sanidad en los cuerpos enfermos en esta mañana. Si hay una enfermedad en tu cuerpo o estás pidiendo por algún familiar en esta hora, toma en fe esta palabra y comenzá a declarar que para Dios no hay imposible, que no importa el tiempo que hace que estás sufriendo, no importa lo que declararon los análisis, Señor, nos levantamos en tu nombre y avanzamos en creer, Señor, y declaramos, Señor, que la enfermedad comienza a retroceder, Señor, que la enfermedad y la muerte no puede tocar nuestra vida. De la misma manera, Señor, que el ángel pasaba, Señor, y veía la sangre de Jesús en cada puerta. En esta mañana, Señor, pintamos con tu sangre hermosa, Señor, nuestra vida, nuestra familia, y declaramos que la fe, Señor, nos hace salir de la situación, Dios mío. Señor, quiero clamar por aquellos que están pidiendo trabajo. Hoy veía algunos mensajes que están pidiendo trabajo, poder del Espíritu Santo. Señor, abrí puertas que hoy parece imposible. Creemos que vos sos el Dios que todo lo hace posible. En el nombre de Jesús declaramos que tu poder, Señor, va a estar abriendo puertas laborales donde no las hay, Señor. Pedimos, Señor, por Jacqueline, ahí donde está pidiendo por ella, por su bebé. Clamamos por su bebé, clamamos por ella. Y yo te pido que ahí donde estás, en tu casa, no sé cuál es tu imposible. ¿Es un imposible económico? ¿Es un imposible de salud? ¿Es un imposible en una relación? ¿Un imposible familiar? ¿Un imposible
que tiene que ver con un dolor que sentís en tu corazón, un imposible de ansiedad, de depresión, sentís que las cosas no están cambiando, un imposible que tiene que ver con una adicción, ahí donde estás, pedí, simplemente orá, clamá a Dios, decile que crees que Dios va a estar obrando sobre tu vida de manera sobrenatural. En el nombre de Jesús declaramos que lo imposible es posible en las manos de aquel que todo lo puede. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestra sabiduría, es el poder de Dios. Nuestra pequeña fe la ponemos en las manos del Dios grande y todopoderoso. Y lo declaramos y lo creemos, que Él va a estar obrando. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Tremenda oración. Dios va a estar obrando sobre tu imposible. Mira, lo tercero y último. ¿Te quedás? No te vayas. Quédate. Lo tercero y último que te quiero compartir en esta mañana es que la fe es la plataforma para los milagros. La fe es la plataforma para desatar milagros sobre tu vida. Yo siento que la fe es como un trampolín. No sé cuántos hicieron natación alguna vez. Al pastor aquí, como lo ven, es un excelente nadador. ¿Sí? Soy un muy buen nadador. ¿Sí? Soy muy bueno. Hasta este año le ganaba a Ian todas las carreras. Este año empezamos a salir una y una, se emparejó un poco. Bueno, los años pesan, la juventud de él también. Pero me encantaba, ¿sí? Cuando iba a la pile, cuando era chico, en el trampolín, esos trampolines que se mueven, que pareciera que te lanzan cuando picás en el trampolín. El pastor daba vueltas de carnero en el aire, caía clavado, impresionante, ¿sí? Algún día tengo que conseguir algún video haciendo eso. No es necesario. Yo creo que no es Pero necesario. yo siento que la fe es ese trampolín, ¿sí? Que ¡pum!, nos catapulta, nos empuja, nos eleva a creer lo que Dios puede hacer para recibir milagros. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Es decir, que el secreto, ¿cuál es? Creer de antemano. ¿Sí? Cuando yo estoy orando, estoy pidiendo a Dios por algo, ¿qué le estoy diciendo? De antemano yo le estoy diciendo, yo creo que va a suceder, yo creo que va a estar pasando, yo creo que vos lo vas a estar haciendo. Así que tenemos que pedirle a Él lo que creemos que Él va a estar haciendo. Es adelantarnos, esa es la llave a la oración que va a ser contestada. Juan 14:12 dice, mira, este pasaje me encanta y al mismo tiempo me impacta, y te lo quiero compartir y quiero terminar con esto. Dice, el que en mí cree, escucha, lo dice Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, nos dice el Señor. Es decir, que si creemos en Él, no solamente vamos a hacer lo que Él hizo, lo que Él hace, sino que aún mayores, dice la palabra, que haremos. Es tremenda esta palabra, ¿no? A mí me impacta, es impresionante lo que la Biblia nos desafía a creer y a entender. Claro, ¿qué es lo que pasa? El Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, Él estaba limitado, obviamente, físicamente. Él podía orar por alguien acá y era sano, después oraba por otro en otro lugar y Dios hacía un milagro como la pesca milagrosa. Donde el Señor estaba ocurrían milagros. Pero ¿qué es lo que nos dice? Estas cosas ustedes aún las van a poder hacer. Yo digo, yo no hice ni un 1% de lo que el Señor hizo, pero aún mayores, dice la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en la cantidad de creyentes, lo que Dios hace se multiplica. Donde estemos, donde nos encontremos. Al mismo tiempo, en este momento hay alguien orando en España, en Portugal, en una provincia argentina, en la costa atlántica, y Dios está orando al mismo tiempo. Es decir, que se multiplica, se potencializa lo que Dios puede hacer en nuestras vidas cuando como creyentes estamos orando y clamando. Y esa es la idea, de compartir tu necesidad, para que nosotros podamos estar orando y clamando por vos. Por eso, te hemos contado el testimonio hace un tiempo. ¿Qué pasó? En Tucumán, Raúl y Sofía fueron operados. Eran operaciones, ¿sí?, de situaciones que estaban viviendo de salud, donde sorprendentemente estuvimos orando, clamando por ellos, y Dios hizo un milagro. De manera sobrenatural se recuperaron rápidamente. Las operaciones no solamente que fueron exitosas, sino que superaron las expectativas de los médicos. Te estoy hablando de una operación donde a Raúl
Le sacaron un tumor de 3 kilos de un riñón y que ese riñón estaba funcionando luego de la operación a un 12% y milagrosamente pasó a funcionar en más de un 40% de un momento a otro. Los médicos le dicen, no podemos creer qué es lo que está pasando, es un milagro realmente. O cuando oramos hace un tiempo atrás por esa mujer que le pidió a Hernán Correa que oráramos por su hermano en España, ¿sí? Que estaba en una habitación con COVID, donde había 200 personas internadas y donde solamente, milagrosamente, salió él con vida y a los pocos días estaba en su casa totalmente recuperado. El mismo Hernán vivió el milagro personalmente. Esta semana que pasó, él estuvo internado porque tenía COVID. Me dice, pastor, me mandaba el mensaje, no puedo creer, ya estoy totalmente bien. Entré que no podía respirar, estoy totalmente bien, ya estoy en casa, me dieron el alta. Es ver la mano y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Ahora yo me preguntaba, ¿qué cosas hizo Jesús? ¿No? Cuando hablamos de lo que Jesús hizo, nosotros lo vamos a hacer y aún cosas mayores. ¿Qué cosas hizo Jesús? Mira, Jesús sanó a Bartimeo de su ceguera y Dios me hablaba con esto. De la misma manera, cuando empezamos a leer la palabra, ¿sí? Dios nos sanó a nosotros de la ceguera espiritual. Se cayeron las vendas, empezamos a ver que hay una forma distinta y diferente de vivir. Y hoy Dios te va a usar para que vos puedas llevar esa misma sanidad de ceguera espiritual a la vida de otros. Dios liberó al gadareno, Jesús liberó al gadareno, estaba totalmente endemoniado. Yo quiero que sepas que de la misma manera Dios te va a liberar de las drogas, te va a liberar de la depresión, de la ansiedad, Jonathan, que nos escribías hace un rato, de la angustia. Dios te va a liberar y te va a usar para que la vida de otros también sea liberada. Desató bendición económica con la pesca milagrosa. Hoy estás pasando por una crisis económica, clamá a Jesús. Va a desatar bendición y multiplicación económica sobre tu vida, más allá de los pronósticos que haya sobre la economía de Argentina, más allá del dólar, más allá de lo que esté sucediendo y que esté pasando. La mano milagrosa de Dios, de eso se trata, va a estar sobre tu economía. Sanó Jesús, entre otros, a la suegra de Pedro, a la mujer que tenía el flujo de sangre durante 12 años. La fe fue el secreto de creer que iban a recibir sanidad. De la misma manera yo te digo, los testimonios que contábamos recién, también si estás pasando por un problema de salud, va a suceder sobre tu vida. Dios te va a estar sanando, Dios va a estar llevando sanidad y te va a usar para que la vida de otros reciban sanidad a través de tus manos. Yo siento que aquellos que fueron sanos por Dios, oíme bien, Dios te está llamando a usarte para que ores por personas que están en enfermedad y el milagro va a estar sucediendo sobre aquellos que hoy están en enfermedad. Restauró el corazón de la samaritana y el corazón de Pedro. Una mujer samaritana que buscaba en el sexo opuesto. Y te estoy diciendo todas cosas que están en la palabra. Yo arranqué diciéndote que el título del día de hoy es que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Si en esta mañana no estás oyendo lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿sí? Depende de vos, de nadie más. Abrí tus oídos espirituales. La mujer samaritana recibió sanidad de su corazón. Una mujer que buscaba llenar su vacío interior en el sexo opuesto. Pedro recibió la sanidad de su corazón por la culpa que tenía por haberle fallado a Jesús. De la misma manera, el Señor puede sanar tu corazón de las heridas del pasado y te va a usar para que los corazones de otros sean sanos. Saulo tuvo un encuentro espiritual con Jesús. Se encontró con Él y su vida cambió para siempre. En esta mañana, si estás por primera vez, quiero que sepas que Jesús quiere encontrarse con vos. Quiere tener un encuentro espiritual con vos para que tu vida pueda encontrarse con Él y sea totalmente cambiada y transformada por su presencia. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Si en esta mañana no estás oyendo lo que la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios te está desatando fe en esta mañana. Dios anhela hablarte cada día a través de su palabra. Nunca te olvides de algo, que Dios usó la vida de alguien para hablarte. Hay una persona que un día te habló y por eso hoy estás ahí del otro lado escuchando esta palabra. De la misma manera Dios te va a usar a vos para hablarle a otras personas. Yo siento que este es un tiempo donde más que nunca aquellos que creemos en Él debemos estar atentos a transmitir su mensaje a aquellos que están en necesidad. Yo quiero orar en esta mañana por esto. ¿Me acompañás?
Vamos a orar para que Dios esté obrando de manera sobrenatural sobre aquellos que están del otro lado, desatando fe para que nuestros oídos espirituales se abran y más allá de lo que podamos oír naturalmente, porque puedo escuchar montones de prédicas de manera natural. Hay personas que tienen 50 años que hacen que van a la iglesia, pero si no abro los oídos espirituales y llevo a mi vida lo que estoy escuchando, la palabra se queda solamente adentro del libro. Solamente adentro del libro. Amén. Vamos a orar para que la palabra se haga viva. ¿Querés que oremos primero por aquellos que están por primera vez, que Sí, puedan invitar dale. a Jesús a que desate esta fe en su interior? Así que si estás por primera vez, te invito a que cierres tus ojos Sí, sí. y que repitas junto conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, Sí, sí. te abro mi corazón para recibirte. Sí, Señor. Señor, te reconozco como mi único amigo y salvador. Te pido, Dios, que a partir de este día me tomes de tu mano, Sí, perdones mis pecados, Señor, y me abraces fuerte para salir adelante. En el nombre de Jesús te doy la bienvenida. Amén y amén. Si estás por primera vez ahí Sí, y repetiste esta oración y querés dejarnos tu pedido de oración, podés hacerlo a través de los links que te están pasando las chicas y bueno, y también queremos orar por todos los amigos que quizás están ahí del otro lado diciendo: yo necesito más fe, ¿no? Amén. Para avanzar y para creer. Así Sí, que Señor. oramos por En el nombre esto. de Jesús. Señor, te pedimos que estés obrando con poder. Yo te pido, Padre, por aquellos que quieren más fe. Dios te desafía en esta mañana y te dice que Él puso una medida de fe en tu corazón y que para que crezca simplemente tenés que oír su palabra y hacer la práctica. Yo siento que es tiempo de actuar, como le pasó a Moisés, que hubo un momento donde él fue desafiado por Dios y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Si yo te dije que marches. Dios te está desafiando en esta mañana a marchar. Dios te está desafiando en esta mañana a actuar. Dios te está desafiando en esta mañana a dar un paso de fe, a poner el pie sobre ese mar rojo que tenés delante, sobre esa situación adversa que se está levantando, sobre ese problema, esa circunstancia. Poné tu pie, marchá. Es el momento de avanzar, es el momento de hacer práctico lo que la palabra dice. Podemos escuchar 1000 sermones, podemos escuchar montones de prédicas, podemos leer la palabra todo el día y repetir los versículos de memoria. Pero si no los hacemos prácticos, si no los llevamos a nuestra vida, si no actuamos conforme a ellos, la palabra se queda allí, dentro del libro, dentro de las tapas que la encierran, se queda ahí. Nosotros queremos vivir tu palabra, Señor, queremos hacerla práctica, queremos llevarla a nuestra vida, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Dios mío, que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que hoy no estamos viendo. Sí, Señor, sí. pero todo tuvo un comienzo, es en que decís la palabra, Dios, y las cosas suceden. En Sí, esta sí. mañana Sí, declaramos tu palabra Sí, sí. y declaramos En el nombre que de por Jesús. la fe, Señor, alcanzamos cada promesa que nos hiciste, Dios. En el nombre todopoderoso de Jesús, Señor, declaramos que tu presencia nos acompaña y Sí, no hay sí. nada de qué temer. Sí, Señor. Te damos En gracias, el nombre de Dios, Jesús. en el nombre de Jesús. Amén Amén y y amén. amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo siento que tu cofre tiene nombre y apellido. Hay una caja con tu nombre y apellido que está ahí en el depósito celestial, esperando que vos la reclames. Y los ángeles, como ese avión que yo te decía, que tiran esas cajas en paracaídas para aquellos que están en necesidad y que desesperados la van a buscar, los ángeles van a derramar, a tirar esa caja, ese cofre, para que vos vayas desesperado a abrirla con tus oraciones y las promesas, 7000 promesas de Dios que hay en su palabra, se van a desatar sobre tu vida de manera sobrenatural. Amén. Amén. Yo lo creo, yo creo que así va a estar pasando y que así va a estar sucediendo. Muy bien, qué linda reunión. Hermosa Sí. reunión, Tanto. y lo más lindo es cómo se enciende la fe a través de escuchar la palabra, Acá está, ¿no? la tenemos La acá. palabra grande,
La Huguito. Huguiten. Esta es la Huguiten, la Biblia Huguiten. Amén. Ahí te vamos a compartir los anuncios de todas las actividades que tenemos a lo largo de la semana. Estate atento, hay algunos teléfonos, algunos mails para anotar quizás de las distintas actividades, así que estate atento y anotá de acuerdo a la necesidad y a lo que te quieras sumar. Dale. Bien, queremos terminar con esta adoración con la que empezamos, ¿sí? Que es Dios de lo imposible. Y yo te pido simplemente que termines este tiempo ahí en tu casa donde estás, concentrándote en la adoración, adorando a Dios y declarando que Dios es un Dios de lo imposible. Hay un momento donde Marcos Barrientos en esta adoración empieza a desatar una palabra puntual con un canto profético donde habla de eso, ¿sí? De que el Dios de los imposibles está obrando milagros sobre la vida de aquellos, ¿sí? que están del otro lado recibiendo. Así que tomalo, orá allí, clamá en medio de la adoración y Dios va a estar obrando. Pensá en ese imposible mientras que lo adorás. Y deja que Dios esté orando sobre tu vida. Amén. En la semana, ¿algo para anunciar? El canal de YouTube, nos olvidamos. Tenemos nuestro canal de YouTube, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Bueno, podés buscarnos en YouTube. Yo no entiendo mucho de esto, las chicas. No, ponés Catedral de la Fe, Olivos por Vos, y ahí tenés que suscribirte al canal. Queremos empezar a tener ese canal para poder hacer algunas actividades a través de él. En la semana igual vamos a estar poniendo la plaquita, pero ya mismo podés ahí suscribirte y empezar. Y también el de Claudio Acevedo, también, que es Teo lo está haciendo. Teo está haciendo el canal, así que te invito a que te puedas suscribir, donde también estamos pasando algunas cosas. Sí, algo que va a pasar, que vas a dejar de encontrar las prédicas de los domingos o las cosas que vamos haciendo en la semana en el Face, en Instagram, porque las vamos a subir directamente al canal para que te suscribas y las puedas ver y buscar allí. Alguien me decía el otro día, quise ver la cena, cenando con los Acevedo, y no lo pude encontrar. En el canal tenés que ir al canal de YouTube, que allí va a estar. Y si te la perdiste, de paso te decimos, está ahí para que la puedas ver. Cenando con los Acevedo, con los pastores Vitrano, el miércoles pasado tuvimos una reunión hermosa. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Feliz domingo para todos. Quédate adorando a Dios, Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te amo.